Continúa la audiencia. Están los imputados en Tucumán. Vale. Nos falta en Tucumán 2 imputados. Sí, los imputados en la causa en la Cámara Federal de Tucumán. Falta uno, sí, falta uno. Ya le doy. Muy bien. Señor Morillo, ¿me escucha? Señora Vigo. ¿Escuchan en tu...? Señor Morillo, señora ¿Qué? Vigo. Señor Bravo. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Activen el micrófono. Doctora Córdoba. Señor De Vita, ¿me escucha? Sí, sí, escucho perfecto. Gracias. Señor De Vita está en Salta. Ahora sí. Sí, en Salta. Muy bien, ahora sí, ahora veo los imputados en Tucumán, que es lo que faltaba. Señor Cianci, Díaz, Vigo, Morillo y Bravo. Sí, ahora contato ahí la presencia de todos. Muy bien, continúa la audiencia, entonces que ingrese el testigo Carlos Florencio Ruiz. Respecto de Mamonde, le informamos, señora secretaria, la dirigencia. El señor Mamón informan que se encuentra fuera de la provincia, que no va a poder concurrir hoy. Sí. Estaba citado para hoy, pero no concurrió. Les informo mientras ingresa el testigo Ruiz que la próxima audiencia es el día martes 11 a las 9 de la mañana. Respecto de la conexión con Tucumán, nos informan de la Cámara Federal de Tucumán que tienen imposibilidad de facilitar las dependencias para hacer la videoconferencia y hacer el juicio respecto a los imputados en Tucumán. Les consulto a los imputados que se encuentran en Tucumán respecto si prestan consentimiento de que sean representados por la defensa técnica o, en su caso, si pueden continuar la audiencia desde su propio domicilio, si vemos de hacerle la conexión desde su domicilio, pero desde la Cámara Federal de Tucumán no tienen la posibilidad de facilitar la sala de audiencia. Sí, desde el estudio. Desde el estudio de los letrados. Exactamente, señor presidente. Bueno, muy bien, dejamos constancia entonces, señora secretaria. Muy bien. Adelante, señor Ruiz. Señor Carlos Florencio Ruiz. Buenas tardes ya, casi. Bajo las previsiones que le hice al comienzo de la audiencia, le voy a tomar juramento. ¿Jura por sus creencias decir verdad de todo lo que sepa y se le pregunte? Sí. Tome asiento atrás. Señor Ruiz, las personas que le he mencionado al comienzo de la audiencia, es decir, los imputados en este proceso, ¿tiene algún tipo de relación de amistad, de enemistad, acreedor, deudor, algo que le impida declarar con objetividad? Se le hace una investigación. No. Únicamente los conoce. No todos los conozco. Muy bien, entonces no tiene ningún tipo de impedimento. Muy bien, señor fiscal, el testigo Ruiz. Buenos días, señor Ruiz, ¿cómo le va? Buenos días. Para que nos diga qué cargo tuvo usted en el momento de los hechos
cargo ostentaba? Suboficial principal de la provincia de Córdoba. ¿Y actualmente qué cargo ostenta? Suboficial mayor retirado de la provincia de Córdoba. Retirado ya. Retirado. Bien. Para que nos diga cómo se inició la presente investigación. Sí, a través de un análisis que hicimos de unos teléfonos, surgen ahí teléfonos de Córdoba, de un tal Pico, un narcotraficante de la ciudad de Tucumán. Ahí se hace un análisis y tomamos un número de Córdoba, y en ese número de Córdoba pertenecía uno a Ferreira. Y hicimos intervenciones sobre ese teléfono y surge un tal Carlos Díaz. Y empezamos con novedades porque empezaron a hablar sobre medicamentos, sobre ventas. Así fue la investigación. O sea, usted recuerda, dos números de Córdoba nos menciona. No lo puedo mencionar porque no los recuerdo. Un tal Carlos Pico, que no, ¿de dónde era este Pico? Pico era de Tucumán, bien, un narcotraficante. Esa persona lo tenemos nosotros, lo estábamos investigando, estaba interveniendo ese teléfono. Y ahí esa persona tiene una conversación con un supuesto español, por la tonada, determinamos eso. Y ese teléfono se cae porque creo que en ese momento esa persona queda detenida, la prenden ahí en Tucumán. ¿Queda detenida quién? ¿El señor Pico? El señor Pico. Y, ¿en el marco de esa causa o en el marco de otra causa? No, de otra causa, porque esto sale de otra causa. Y de ahí se hace un análisis de un teléfono donde se comunicaba con el español hablaba con un teléfono de características de Jujuy. Y ese teléfono, si no mal recuerdo, se había comunicado con el teléfono de Córdoba, de uno que tenía comunicaciones. Eso lo vemos en un análisis sábado. Análisis de llamadas entrantes y salientes. Exactamente, entrantes y salientes. Lo que pasa es que hace mucho tiempo y no tengo... Ha pasado tiempo, son como 6 años. Bueno, pero ha dado varias precisiones. Bien, sí. Entonces... algo así fue. Aparece lo que usted recuerda con el nombre de Carlos Díaz. Sí, se pide la titularidad y figura como Carlos Díaz, recuerdo. ¿Quién era Carlos Díaz? Una persona que vivía en Tucumán, se comunicaba a Ferreira y hacía la venta de medicamentos. De acuerdo a la escucha, ¿no? Estoy todo por la escucha. ¿Qué actividades los unían a este Ferreira que nos acaba de mencionar y a Díaz? ¿Qué actividades? Ferreira era dueño de droguería en Córdoba, ahora se estaba con el tema de medicamentos. ¿Recuerda el nombre de la droguería? Montserrat creo que era una droguería. Bien. Y del interior la otra, que eran 2. Bien. Entonces, ¿tenía actividades del circuito formal, actividades del circuito informal? ¿Qué advirtió usted de las escuchas? Lo que escuchaba eran la venta de medicamentos que hacían. Hablaban con Díaz. Díaz recibía medicamentos, hacía la venta y después, bueno, dinero, se habla de dinero, de cheques, de todo lo que sea al negocio. ¿Recuerda también si se hablaba de vehículos? Posiblemente que se haya nombrado vehículo, pero no recuerdo bien. Dinero, cheques como forma de pago. Forma de pago, sí. ¿Y vehículos también como forma de pago? Sí, hubo unas conversaciones, pero no te puedo precisar qué vehículos. Y no sé si eso se llevó a concretar esos negocios. Bien, señor Ruiz. Entonces, hablaban siempre de medicamentos. Sí. ¿Habían comunicaciones de estos medicamentos? ¿De dónde venían? ¿Hacia dónde iban? Sí, los medicamentos en una de las escuchas que se acuerda un señor Martín, de acuerdo a Argentina, lo tomaron en Bariloche y él estaba esperando una medicación que lo hacían de Chile a la Argentina. Acá hay comunicaciones de Ferreira con esta persona, con Martín, y esa persona de Chile no puede cruzar porque, bueno, la aduana creo que hace una detención de la carga que tenía, que llevaba, que era medicamentos.
de acuerdo a las escuchas, esos medicamentos eran, bueno, venían a Córdoba y de acá se distribuía para el norte. Se movía con Carlos Díaz, al norte sería Bolivia. Señor Ruiz, ¿y para qué importaban medicamentos? ¿Eran legales, eran ilegales? Y yo diría que esa parte era ilegal. Ese tema de la venta que hacían. ¿Y qué sucedió con estas personas chilenas que venían? Sé que quedan detenidas, pero no te puedo precisar bien porque eso nosotros no llegamos. Fueron detenidos. Fueron detenidos ahí por la Habana. ¿Pudo determinar quién era este Martín con el que hablaba Ferreira? No se acuerda el apellido. Martín era un socio que tenía aquí en Córdoba. Socio en Córdoba de Ferreira. De Ferreira. ¿No recuerda el apellido? No. ¿Qué cantidad de comunicaciones telefónicas usted advertía del abonado tanto de Díaz como de Ferreira? No, esa cantidad no sé precisarte. La cantidad, pero sí era periódico que los llamaban. Era un movimiento comercial Sí. importante. Era Importante. ¿Cuál era el tenor acerca de la venta legal de medicamentos o la venta ilegal de medicamentos? Y si hacemos un análisis, seguramente tenían dos ventas, legal y otra ilegal, porque tenían las droguerías y no te podría decir más. Había digamos, Sí, si hacemos un dos análisis. tipos de... La verdad que nosotros fuimos la parte control de eso, porque eso lo manejamos nosotros. No te podría precisar con exactitud. Bien. Entonces, de Ferreira usted determinó que, ¿recuerda el nombre? Marcelino, creo que es. Marcelino. Bueno, Marcelino. La actividad, usted me decía que tenía una droguería, que era la actividad legal. Legal, exacto. Y después todas estas actividades con la gente de Tucumán, que entonces le mencionó, ¿cómo le denomina a esta actividad que tenía con Martín y todo lo demás? Ilegal, sería ilegal. La ilegal, bien. ¿Y de qué hablaban todo el tiempo? ¿De qué tipo de sustancias o de medicamentos? Medicamentos que nombran mucho insulina, Maptera, creo que era así, Maptera, Citotex, lo que puedo nombrarte. Y después no me acuerdo otra. ¿Qué rol tenía Ferreira en esta actividad ilegal? ¿Qué rol tenía? ¿Era una persona pesada? ¿Era una persona fuerte dentro de lo que usted escuchaba? Y que organizaba las ventas, era el que hacía la venta de los medicamentos. El que hacía la venta. El que compraba y vendía. ¿Sabía si alguien trabajaba para él? Y se comunicaba, las conversaciones son con Carlos Díaz. Pero si tenía él respecto a otras personas a una superioridad, digamos, si le daba órdenes a alguien. No, lo que sí, como que sería el nexo que tenía en Tucumán era Díaz, que recibía la medicación y hacía la venta. Y él hacía la venta. ¿A dónde hacía la venta Díaz? Ahí en Tucumán, después se comunicaba con otro chico, con otro señor de Salta, un tal Juan de Evita. Después había otro en Jujuy, y Gallardo creo que apellido, y de ahí hacían ya el cruce de medicaciones para el norte, hacia ¿Para dónde? Bolivia. ¿Para Bolivia? Sí. ¿Por qué para Bolivia? No, ni idea, la verdad es que es todo el movimiento de la venta casi. Porque de acuerdo a los pedidos hablaban con Gallardo hablaba con un tal Douglas, algo así. Después hablaba con un tal Henry, y esas personas eran como las que hacían la venta hacia afuera. Y eso llega a Bolivia. Se llega a Bolivia. ¿Usted sabe o intuye o surge de las escuchas por qué Todo por motivo se llegaba a Bolivia? Todo por conversaciones, ¿no? Te puedo Sí. precisar. Esto yo te comento por todo sobre lo que sea transcripto. Bueno, de lo que surge de las conversaciones. Sí. Entonces, ¿por qué llegaba a Bolivia el material?
Y seguramente había una demanda de medicamentos para la venta. ¿Sabía si había una conveniencia de que llegara allí? Particular, digamos, si lo puede determinar, si recuerda. No, la verdad que no me acuerdo de eso, pero... ¿Sabe si Ferreira hacía viajes, viajaba a puntos del país relativo a esta operatoria ilegal que él mantenía? A Tucumán sí, por por las antenas del teléfono. Determinó que viajaba a Tucumán, en algunas conversaciones que tenía con Díaz, le decía que tal día ponerle viajaba o se juntaban en Tucumán para, ya en ese encuentro eran los pagos de la venta de los medicamentos. Ah, bien. ¿Sabe si aparte de la droguería que tenía Ferreira, tenía algún departamento que utilizaba a los efectos de sus labores? Sí, en una escucha nombraron en Nueva Córdoba, frente al Parque Sarmiento, de que ahí tenían un departamento donde iban a guardar las cosas truchas, creo que dijo en una conversación. Las cosas truchas. Sí. ¿Será documentación o no sé, medicamentos? ¿Recuerda qué otras personas recuerda del norte? Ya nos habló de una. ¿Recuerda otras personas que...? Sí, también? Creo que Gabriel, otra persona. Bien, hablemos de Gabriel. Era los mismos tratos, los mismos negocios, la venta de medicamentos, siempre las conversaciones similares de Carlos, a las de Carlos Díaz. Bien. ¿Sabe si hablaban, por ejemplo, de recetas médicas, de sellos, en fin? Sí, hay unas conversaciones donde nombran recetas de sellos que se había olvidado en el hotel Ferreira. ¿Se había olvidado el qué? Unos sellos en un hotel. ¿Unos sellos en un hotel? En un hotel en Tucumán. Eso comenta. Que se olvidó unos sellos, bien. Y respecto de las recetas, ¿qué recuerda? Hay una conversación que, bueno, hace tiempo. No importa, lo que recuerda. Sí nombran de recetas. Lo que no te sé precisar qué hicieron con esa receta. No me explicaron mucho. ¿Sabía si había médicos también ahí con las recetas? Hablan que iban a buscar médicos y en unas conversaciones dijeron que habían conseguido 2 médicos. ¿Y qué iban a hacer con la receta? Me imagino que es todo sobre el tema, lo usaban para el tema de los remedios. ¿Sabe si había obras sociales de por medio vinculadas a esta operatoria? Seguramente que sí, al hablarse de recetas, supongo que sí. ¿Consiguieron 2 médicos? Sí, en una conversación hablaban que tenían 2 médicos, que había recetas. Me imagino que era para eso. ¿No recuerda la entidad? No, la entidad no se recuerda. ¿Sobre el tema troqueles también? Sí, hablaban de troqueles también. Sí, hablaban de venta de troqueles, compra de troqueles. Bien, ¿qué había entre ellos?
¿Qué había entre Gabriel, que ya nos mencionó? ¿Qué había entre Carlos Díaz? ¿Qué existía entre ellos? ¿Existían comunicaciones entre ellos? Sí, tenían comunicaciones. Es que estaban todos Díaz, Gabriel, hacían las ventas también. Allá en aquella zona. En aquella zona. ¿Recuerda el término trubadas? ¿Qué Sí. significa trubadas? Trubadas, sí. Eran muy nombrados. Las medicaciones. ¿Y recuerda a qué alude esa medicación? Mira, creo que son medicamentos que se usan en la parte de oncología. De oncología. Sí. ¿Vio mucho de ese tipo de comunicaciones, hablando de trubadas? Sí, hay una parte de conversaciones de que hablan de trubadas. 500 trubadas puede ser. Disculpe por lo indicativo. La cantidad no recuerdo, pero sí, hay pedidos. Sobre insulina, Insulina también. Vendían insulina. ¿quién le consultaba a quién por el tema de insulina? Y creo que tengo conversaciones de Ferreira con Díaz, unas cosas. ¿Qué nos puede decir, qué recuerda de, hágale esfuerzo de memoria lo posible, Sí, sí. de Martín? Esta persona que usted reconoció como Martín allá en el Paso Chile. Y además, bueno, ¿qué recuerda dentro de la escucha, no? Sí, Martín, él estaba allá en la zona de Bariloche, a la espera de que cruzara el chileno con los medicamentos, y llegó un momento que estaba preocupado. Se comunicaba con Ferreira por la demora, por la situación que no llegaba la persona con las medicaciones, y creo que se preocupaba por el teléfono, porque se había mandado mensajes no sé con quién, como que se daba a entender que iban a quedar sus datos ahí. Sus rastros, porque Sus rastros, habían sido detenidos hasta... Exactamente, porque estaban imaginando cosas que algo pasó con la persona que tenía que cruzar con la medicación. Bien, y aparte de ese hecho puntual en la frontera, actividades de Martín en Córdoba. Y trabajaba acá no te podré precisar bien, pero me imagino que si son socios están en la droguería. Y tiene actividades, digamos, de negocios con otras personas. ¿Sabía si hablaba con gente del norte? Eso ¿También no, Martín? Eso no recuerdo, la verdad. No recuerda. ¿Recuerda una persona que se llame Mario Bravo? Sí, recuerdo. No recuerdo en sí la conversación de... Pero ¿qué actividad tenía, digamos, también? Y es uno más de los que vendían, de los que participaban en el negocio. Juan de Vita, Juan de Vita también, él vendía medicamentos. también vendía. Sí. ¿A través de qué, recuerda? Él hablaba con Díaz. Juan de Vita, las comunicaciones eran con Díaz. ¿Sabía si se valían de algún lugar para vender esto? ¿Dónde lo vendían? No, la verdad que no sé precisamente los lugares de venta de Evita. ¿Escuchó la existencia de farmacias? No recuerdo eso. Le va a seguir consultando el Muy bien, señor fiscal, sí. señor presidente. ¿Qué tal? Buen día. Buenos señor días. juez. ¿Cómo le va? Lo vuelvo para atrás al inicio de la declaración, una cuestión a ver si puedo hacer un esfuerzo de memoria. Nos relató, bueno, la circunstancia de cómo iniciaron la causa esta, que era desprendimiento
de otra investigación que venían haciendo y que en base al análisis de las sábanas telefónicas, ante una pregunta que le efectuó el fiscal, nos dijo que habían llegado a determinar el número de Ferreira. ¿Recuerda también haber efectuado algún análisis en relación a la ubicación de las celdas que habían captado esas llamadas de este teléfono y en su caso en dónde las ubicaban las antenas? La verdad eso no recuerdo, la ubicación. Usted nos dijo que estaban investigando a un tal Pico, que era un narcotraficante de Tucumán. ¿Así ha sido? ¿Sí? Sí. Si se le puede recordar, recordar un poquito la declaración que prestó el señor Ruiz hace varios años. Esta obra Fojas 48, señor presidente, es de fecha 10 de mayo del 2017. En el 10º renglón, de abajo para arriba, básicamente, que hace una referencia a esta situación. Adelante, señor. También resalto, comienza el Sí, párrafo. ahí, que el análisis. También resalto que el análisis de la línea 351-6845-501 registra, según la captación de celdas, viajes mensuales o bimensuales a Tucumán, lugar de residencia de Pico, circunstancias que abonan la hipótesis aludida. A los fines de determinar... Sí, suficiente. ¿Recuerda esta circunstancia? Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, Pico vivía en Tucumán. Y Ferreira viajaba a Tucumán. Bueno, pero después cuando se hacen las escuchas telefónicas, ahí surge todo el movimiento de medicamentos que hacía con la otra gente. Ahí está. Díaz. Perfecto. ¿Recuerda viajes que haya realizado el señor Ferreira a otra provincia, o sea, que no sea Tucumán? Sí, en unas conversaciones que dice que viajaba a Buenos Aires, por ejemplo. ¿El motivo de ese viaje, recuerda, si surgía de las escuchas? Si me lo pueden leer, sí, porque hace mucho tiempo. Y se le puede recordar que ante la falta de memoria, a Fojas 505, más o menos a la mitad de la declaración, acá en el CD número 131, comienza de fecha 28 del 7 del 2017. Fojas 505, ¿en qué parte, señor? A la mitad más o menos de la declaración, en donde se lee con mayúscula CD número 131, fecha 28 de septiembre del 2017, a mano izquierda. 26 de septiembre, ¿puede ser? No. No, 28 del 9 del 2017. Un poco más abajo. Acá está, La casi de en el abajo, medio. la de abajo, perfecto. Se le lee En el entonces. CD, así comienza el párrafo, en Sí. el CD. En el CD número 131, fecha 28 de septiembre del 2017, Gabriel habla con Ferreira, siendo este último quien le cuenta que debe viajar a Buenos Aires, pero tiene un problema porque cobró $30.000 que no puede llevarlos en el avión porque lo controlan todo y que le da cagazo porque si lo llegan a agarrar es una fortuna de plata, por lo que intentará cambiar el monto por pesos. El CD número... Sí, Recuerda el motivo básicamente esta conversación, ahora que se la leyeron señor Ruiz, y estos montos de dinero de los que hablaban y bueno, y el temor al que hace referencia en esa conversación. Sí, recuerdo ahora. Y una última pregunta, bueno, recién relató lo que recordaba del hecho que lo ubicaba el señor Musi Gancedo allá en la frontera con Chile, ¿sí? Bueno, ¿recuerda si después, o sea, en los días posteriores a este hecho, si hubo alguna llamada por parte de alguien vinculado, o sea, que a alguno de los imputados en la que le pida o le dé alguna orden en relación a algún medicamento o que retiren cosas de algún lugar?
Sí, hay una conversación que tampoco no la recuerdo bien, pero sí hablan de que tenían que retirar unas cajas, creo que había dinero por medio, algo así, un pago. No recuerdo bien esa conversación. Sé que es tedioso, o sea, el tema de la lectura, señor presidente, pero es la última. O sea, si se permite, se le puede recordar ese fragmento de la declaración que de foja 140. Renglón. Renglón 16. Y comienza por otro lado también, Claudio. O sea, Por otro lado, sí. ¿La tiene, secretaria? Adelante. Por otro lado, también Claudio se comunica con un tal Javier, que sería empleado de una de las droguerías de Claudio, y le indica que limpie todo de la droguería, que saque todo lo que no tenga factura. Esto es porque quiere evitar sanciones, porque por una sola cagan, queriendo decir que le cierran la droguería. Por eso, Claudio le dice que le lleve a su casa, a la casa de Martín o a la casa del mismo Claudio. ahí está bien. Está bien. Recuerda esto y bueno, ¿cuál es Sí, su sí. opinión respecto a esta llamada y conforme a su experiencia, a qué se están refiriendo con esto? ¿Quién se escucha? Sí, volvemos a lo mismo, al negocio ilegal. Está bien, gracias. Muy bien. Habiendo agotado entonces las preguntas del Ministerio Público Fiscal, vamos por la defensa. Comenzamos con la doctora Natalia Bazán. Tiene la palabra para consultar al testigo. Gracias, señor presidente. Señor Ruiz, volviendo al inicio de la investigación, la primera parte de su declaración aquí en el debate, ¿recuerda si además del número del señor Ferreira había otros números que surgían de la sábana esa que dice usted que analizaron? La verdad no recuerdo. ¿Recuerda por qué seleccionaron el número de Ferreira como de interés para la investigación? Y sí, porque él era dueño de una droguería en Córdoba. ¿Cómo? No le escuché bien. Era propietario de una droguería. ¿Y qué tenía que ver esa circunstancia con la investigación de Pico y del supuesto español? La venta de estupefacientes, medicamentos. ¿Se investigaba la venta de estupefacientes en la otra causa? Lo que pasa es que la otra causa no tiene nada que ver con esta causa. A ver, explíquenos. No, yo le expliqué ahí que Pico está con teléfono, había una intervención telefónica, lo detienen, se cae ese teléfono, no se escucha más, no hay más conversaciones, y bueno, lo mismo, que hicimos un estudio de sábana y surgen esos intereses teléfonos que los vemos y pertenecían a Ferreira, y Ferreira es dueño de la droguería de Córdoba, y eso, bueno, nos llamó la atención, ese tema. ¿Y por qué le llamó la atención que sea dueño de una droguería en Córdoba? ¿Qué tendría que ver eso con la investigación de Pico y del supuesto español? Si lo puede, no me está quedando claro, por eso le insisto. Porque esa droguería, usted habló de ventas ilegales y legales. ¿Esa droguería era legal según lo que ustedes estaban investigando? No, repetime la primera pregunta. ¿Cómo? No le... La primera ¿Cómo? pregunta. Que le repita, doctora Bazán, la primera pregunta en relación a cuál es la vinculación. Porque es, Claro, ¿cuál era la vinculación de que Ferreira tenga una droguería con la investigación que estaba haciendo sobre ustedes sobre Pico o el supuesto español? ¿Qué vinculación tiene la supuesta droguería esta con esa investigación? no, con Pico no había ninguna, no teníamos ninguna vinculación, sino que se hace un análisis de sábana y surgen estos teléfonos de Córdoba. Otra pregunta tiene que ver con lo mismo. ¿Escuchó alguna conversación del señor Ferreira con Pico o con el español? Y en su caso, si hablaron de estupefacientes.
Pico con un español, sí, pero... Y estos dos con el señor Ferreira, alguno de a esta investigación. Esa conversación no corresponde. Hablaban, sí, de medicamentos y sí, hay una conversación entre el español y Pico. ¿Cómo? Le insisto, ¿alguno, Pico o el español, habló con Ferreira, según lo que usted recuerda de su investigación? No, les escucho, no. Bien. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora Natalia Bazán. Doctor Facundo Cortés Olmedo. Gracias, señor presidente. Perdón. Ruiz, yo le voy a hacer algunas preguntas también en el mismo sentido o en la misma dirección que está haciendo la doctora Bazán, pero antes le pregunto, usted dijo que actualmente era retirado. Sí, se retiró de la policía de Córdoba. ¿Puede decir por qué se retiró de la policía? ¿Por edad? Porque se me cumple la antigüedad. Bien. 25 años. Perfecto. Señor Ruiz, usted hizo referencia que esta investigación se deriva, como bien señaló la doctora, de una investigación que estaban realizando ustedes de un narcotraficante que se denominaba Pico y que se había comunicado con un español. Así es. ¿Es así? Sí, y que claro, del estudio de las sábanas de ese sujeto español aparece el teléfono exactamente de Ferreira. ¿Usted me puede decir, o si recuerda la razón, de por qué ese análisis de la sábana se hizo 2 años después de la comunicación entre Pico y el español? La verdad no recuerdo. No recuerda. No recuerdo. Muy bien. Le pregunto, entiendo que ya quedó respondida la pregunta, digo, pero de las sábanas que ustedes habían analizado o de las intervenciones entre Pico, fundamentalmente de Pico, seguramente con varias personas, pero con el español, entre otras, ¿hay alguna conversación, recuerda, con Ferreira? Con Ferreira no. Con Ferreira no. Muy bien. En los cruces de las llamadas entre el español, el teléfono del español, y el supuesto teléfono de Ferreira, al que hace referencia usted, que termina detonando o iniciando esta investigación, ¿sabe de qué fecha eran esas llamadas? No recuerdo la fecha, la verdad. ¿El año aproximadamente? No recuerdo. Tampoco lo recuerda. ¿Puede precisar o aproximadamente? Podríamos hacer leer la... Sí, este es un juicio oral. Primero va a tratar de recordar todo lo que usted se le ha... Lo que pasa es que tengo 6 años en eso, me retiré hace 3 años. Es el tema. No, por eso. Perdón, lo que recuerde y lo que no está perfecto. En todo caso, haremos la lectura con la autorización del tribunal. Digo, entonces no recuerda de cuándo eran las llamadas que surgían en las sábanas la fecha del español y Ferreira, supuestamente. No recuerda. No recuerdo. La comunicación entre este Pico y el español, a la que usted hizo referencia al comienzo, que hablaban, y usted dijo que era un narcotraficante, esa escucha, ¿la desgrabó usted? ¿Recuerda eso? La verdad no me acuerdo eso. No recuerda si la desgrabó usted. No. Muy bien. ¿Recuerda usted si pudieron identificar al supuesto español?
No se puede identificar. ¿No lo pudieron identificar nunca? Nunca. ¿Recuerda, Ruiz, si esta reconducción de la investigación después del análisis de las sábanas fue propuesta por ustedes o fue a instancia del Ministerio Público avanzar en esta línea? ¿Recuerda eso? No recuerdo eso. No recuerda tampoco. Foja 48 era la declaración de él, ¿no es cierto? Una de las declaraciones, sí. Usted, es mucha precisión la que le voy a pedir, pero de todas maneras tengo que hacer la consulta. ¿Recuerda cuál era o en qué número terminaba el teléfono de Pico? Es mucho, pero bueno. Lo único que sé la característica es 381. Lo único que recuerda era la característica. Sí. El número no. El número no lo recuerda. No, posible. Bueno. Finalmente le pregunto, Ruiz, ¿sabe o tiene conocimiento si con motivo de esta investigación se secuestró, apareció en algún momento y eventualmente se secuestró estupefacientes? La verdad que no, porque nosotros no hicimos los allanamientos, eso lo manejó la PCA. ¿Ustedes no hacen los allanamientos? No. ¿Y de las comunicaciones en las que participaron, de las intervenciones, escucharon algo de estupefacientes? Es lo que mencioné, medicamentos. Medicamentos solamente. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, doctor Cortés Olmedo. Doctor Rodrigo Altamira. Gracias. Son 2 o 3 preguntitas nomás. En las intervenciones telefónicas que usted desgrabó o que sus compañeros desgrabaron, advirtió de que las personas que usted mencionó como vinculadas a este comercio legal e ilegal de estupefacientes, de medicamentos, depositaran el dinero en cuentas bancarias. En una de las conversaciones hablaron de Díaz tenía Banco Santander de Río, Banco Nación y Macro, las cuentas que nombró Ferreira que tenía. En las conversaciones que usted desgrabó o que sus compañeros desgrabaron, se escucha conversaciones en donde surge de que se entregan medicamentos a farmacias, mutuales o droguerías. No recuerdo bien, pero bueno, eso lo maneja Carlos Díaz y bueno, la venta seguramente en algún lado iban esos medicamentos porque se maneja cantidad. De las escuchas telefónicas, actividades de inteligencia, recopilación de cualquier tipo de información, tomaron conocimiento de que los medicamentos que distribuía esta red que usted investigaba hayan generado algún efecto nocivo a alguna persona que lo haya consumido. La verdad que no, pero una muy buena pregunta porque tendríamos que saber qué pasó con esos medicamentos, si hizo efecto, si fueron buenos, ¿no? ¿No se investigó eso? No. Gracias. Muy bien, gracias, doctor Rodrigo Altamira. Doctor Rubén Tirso Pereira, ¿alguna pregunta? No, señor presidente. Muchas gracias. Doctor Rouques. No, señor presidente. Muy bien. Doctor Martínez Paz y doctora Vila. Doctora Córdoba. Ninguna pregunta, señor presidente. Doctor Perano. No hay pregunta. Muy bien, señor Ruiz. Señor presidente, ¿me permite una? Sí, adelante, una última, doctor. A ver si puede hacer un esfuerzo en la memoria, señor Ruiz. De nuevo en el origen de la causa, que nos refirió, bueno, el tema de Pico, del Español, de que habían pedido el listado de las llamadas, bueno, y que llegaron a Ferreira, y que Ferreira figuraba como propietario de dos droguerías, básicamente, se acordó de las dos.
¿Cuál fue el motivo, o conforme a su experiencia, o sea, entiende usted que lo podría haber vinculado a continuar con esta línea de investigación, o sea, de la línea, o sea, continuar investigando la línea del señor Ferreira, si estaban investigando una causa de tráfico de estupefacientes? No sé si me entiende la pregunta. Sí, el comunicarse con Pico, que Pico era un narcotraficante. Los narcotraficantes que se mueven con medicamentos también, necesitan cosas químicas. Y, ahí va. Por ahí era el tema, fue la idea. Y los que pueden acceder a las cosas químicas los maneja la droguería. Está bien, perfecto. Nada más. Muy bien. Señor presidente, adelante, si me permite. doctor Cortés Olmedo. Sí. Usted dijo, Ruiz, que a Pico lo habían detenido en el 2015, cuando ustedes estaban investigando. Exactamente, pero no nosotros. Pero no ustedes. No. Y las intervenciones fueron, o la conclusión, o esta derivación de la investigación en el teléfono de Ferreira a partir de las sábanas que ustedes examinaron del español, es del 2017. La verdad, la fecha exacta no te la puedo precisar. ¿Usted no recuerda cuándo se inició esta investigación? ¿En qué año se inició esta investigación? 2017. 2017. Sí. Y Pico había sido detenido en el 2015. Sí, lo que mencionaron, lo hablamos eso. Yo lo hablé, que es el tiempo que tardó, lo marcaste. Y acaba de manifestar que la derivación fue porque el narcotráfico necesita sustancias para hacer la droga, ¿se dijo? ¿Es así? No dije eso. ¿Por qué, vuelvo entonces a la pregunta que hizo la Fiscalía, ¿por qué deciden avanzar en la línea de investigación sobre el teléfono de Ferreira? Sí, lo que te contesté recién fue de que Pico es narcotraficante. Sí. Y en las droguerías se manejan cosas químicas, líquidos químicos. Entonces, podría llegar a ser algo así. Sí, se puede. ¿Qué significa algo así? Que necesite cosas químicas para hacer el tema, en el tema de la droga. ¿Que necesitara quién? ¿Que necesitara quién? Si nos tenemos que imaginar, sería Pico el narcotraficante. Pero Pico estaba detenido, dijo usted, en 2015. Exactamente, Pico está detenido. Por eso la pregunta tuya, no entiendo. Estoy preguntando simplemente por qué necesitaban, o por qué ustedes derivaron en Ferreira. Dije que Pico era un narcotraficante. Sí. Y acá era una droguería, funciona droguería. ¿Esa es la razón por la cual decidieron avanzar en esta línea? Nos llamó la atención que haya comunicaciones con un narcotraficante en una droguería. ¿Viste? Pero usted dijo que no había comunicaciones entre Pico y... No, en las sábanas. Acuérdate que llamas, entras y sabes que si hizo una sábana, sale eso. Le vuelvo a preguntar, ¿en las sábanas surge llamadas entre Pico y Ferreira? Lo dije 3 veces que no. Bueno. 3 veces. Gracias, no hay más preguntas, señor presidente. Perdón. Entonces ahora sí. Adelante, doctor Altamira. A ver, ¿quiere la Fiscalía como quiera? En ese momento, usted formaba una brigada, ya creo que le respondió. ¿Dependía de quién? ¿Y quiénes les conformaban a la brigada? Nosotros trabajamos en la Cámara Federal de Córdoba, Tribunal Federal. ¿Y quién conformaba la brigada? Si esa es la palabra correcta. No, era un grupo, tenemos un grupo de 3 policías de Córdoba, una oficial, Giacomoni, y un suboficial, Mamondes. ¿Y de quién dependían directamente? De la Cámara Federal. De la Fiscalía de la Cámara Federal. Sí. Bueno, le hago una pregunta concreta porque no es donde estamos preguntando la mayoría de los defensores, porque es un interrogante que tenemos. ¿Cómo fue esto que un día, después de 2 años, le dijeron tienen que investigar esto? ¿Quién le dijo? ¿Cómo surgió? Porque es el gran interrogante de esta, primera parte. No recuerdo, la verdad no recuerdo eso. ¿No recuerda que un día cayeron con un expediente y dijeron ustedes tienen que investigar? ¿Surgió de ustedes?
Entiendo, señor defensor, que le ha contestado a la pregunta diciendo que fue del análisis de las sábanas que ellos fue el motivo por el cual pero le la llamaron pregunta es, incoación. después de 2 años, ¿cómo fue que pasó? ¿Repasaron papeles? ¿Empezaron a buscar archivos? Quiero saber cómo después de 2 años esto sale, porque es llamativo y es algo que tiene que ver con justamente la transparencia de una investigación. Adelante, ¿recuerda eso? No, la verdad que no se acuerda, ya le dije 3 veces que no se acuerda. Muy bien. Doctora Bazán, adelante. Gracias, señor presidente. Señor Ruiz, una duda que me quedó de su contestación a la última pregunta de la Fiscalía. ¿Escuchó alguna conversación donde el señor Ferreira hable de cosas químicas? Quiero usar las palabras que usó usted. De los medicamentos ya nos dijo que sí hablo, pero de cosas químicas, que serían las que, le explicó al doctor Olmedo, utilizan los narcos. No, en ningún momento dije que en las conversaciones hablaba de cosas químicas, te dije de medicamentos únicamente. Bueno, muchas gracias. Muy bien, la Fiscalía, doctor Augusto Richter. A ver si puede recordar, igual si no está agregado la prueba documental en la causa, oportunamente la acompañaron al inicio de la investigación. Recién le refirió el doctor Cortés Olmedo que no había, o sea, que creo que le dijo que no había, si no recordaba, llamadas entre Pico y Ferreira. Sí. ¿Recuerda si había en esos listados de llamados que usted analizó algunas llamadas entre el número que termina siendo intervenido en la línea Ferreira y el supuesto español que también estaba siendo investigado en esa causa de narcotráfico? No, la verdad que no se acuerda. Muy bien. No, está bien, gracias. Sí, no hay preguntas de las partes, señor Vocal. ¿Cómo le va? Buenas tardes. A ver si me queda claro. Usted dice que Pico era narcotraficante. Sí. Sí. ¿Y el español? ¿Cuál era el rol del español? Ese español, ¿cómo te podré explicar? Nace de una llamada X así, aparece un llamado, se comunican y hablan. Fue una o 2 llamadas nada más que tuvieron ellos. Y de ahí desapareció. ¿Y qué es lo que surgía de esa llamada con el español? Como que se conocían, ¿viste? Se conocían y hablaban el español, le pedía unas cajas, hablaba sobre unas cajas. ¿Unas cajas? Sí. ¿Unas cajas de qué? Eso es lo que no sabemos, porque se clamaban las cajas. ¿Ustedes hicieron el análisis de la sábana de Pico o del español? Hacemos del español, porque el de español era un número de Jujuy el que usó. Uh-huh. Y en ese análisis de la sábana del español salen estos números de Córdoba, corríjame si no es así. No, el número de Pico. Número de Pico, no me acuerdo bien, si el Pico, no se acuerdo bien ahí el tema. Ustedes estaban en esa otra investigación, ¿a quién se estaba investigando? ¿A Pico o al español? A Pico. A Pico. En ese momento Pico. Porque usted habló recién que las comunicaciones 2015. Eran entre Ferreira y el español, no con Pico. Pico fue en el 2015, ahí en ese año. Por eso le pregunto, ¿hicieron el mismo análisis de las sábanas de Pico que del español? ¿O solo se dedicaron a analizar las sábanas del español? Ahí no te puedo precisar, no se acuerda eso. Una vez que hicieron el análisis de las sábanas del español, recuerda, usted dijo algo que creo que recién lo dijo, que había salido un número de Ferreira. Sí. Una vez que obtuvieron el número de Ferreira, sí. Primero, ¿cómo supieron que Ferreira era Ferreira? Sí, se pidió titularidad de la línea. Pidieron titularidad de línea. Sí. ¿Hicieron alguna actividad suplementaria, además de pedir la titularidad de la línea? No, la verdad que no. ¿Tareas de campo? La verdad, en ese momento no teníamos vehículos nosotros. No tenían vehículos. No teníamos vehículos. O sea, únicamente con el pedido de titularidad de línea. ¿Por eso solo pidieron la intervención telefónica? Exactamente, por eso. Bien. Muy bien, señor Ruiz, no habiendo más preguntas, se le agradece la colaboración prestada con la justicia. Su testimonio ha finalizado. Se puede retirar. Gracias. Muy bien. Informo entonces a las partes que pasamos un cuarto intermedio hasta el día martes 11 a las 9 horas. Buenas tardes a todos.